¿Qué tal, Iglesia Ríos? Dios te bendiga en este día tan especial, tan hermoso, 10 de mayo, Día de las Madres. Quiero decirte una cosa, el mes de mayo es el mejor mes que pueda haber, porque en ese mes festejo yo años, cumplo años, y esto es importante. Es el 10 de mayo y la mayoría de los que cumplen años en mayo son bendecidos por Dios. Así que yo hablo por mí y por el mes que nací. Hoy, en este día, quiero que saludes al que está a un lado de ti para que no perdamos la costumbre y le digas bendiciones para su vida. Y yo te bendigo, quien sea, tu esposo, tu hermano, tu hijo, tú bendícelo, no importa ahí donde estás. En este día quiero traerte un tema muy especial que te llene de alegría, de gozo, de esperanza en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo. Y hablando de incertidumbre, precisamente de eso quiero hablarte. El tema se llama incertidumbre en el proceso, y esto es bien tremendo de lo que pasa. No sin antes elevar una oración. Levanta tu mano ahí donde estás, pon la mano en el corazón y dile: Padre, gracias te doy porque me has permitido un día más de vida, porque me permites estar escuchando la palabra de Dios, porque me permites recibir un consejo. Ahora, Dios amado, yo te pido que abras mi boca y que lleves una palabra de aliento, de esperanza, como es tu santa palabra. Bendigo cada pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que hoy te quiero hablar, iglesia. Estoy contento en este día tan hermoso en el cual estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo. Te quiero hablar acerca de dos personajes para introducirme un poco, y te quiero hablar de un hombre que se llamaba Simón, que tenía lepra. Se le conoce de dos maneras: Simón el leproso o Simón el fariseo. Y aquí te quiero mirar, lo sana Jesús de la lepra, y este Simón el leproso lo invita a una comida a su casa, lo invita a que vaya a comer. Y cuando está en la comida, ya que está ahí, estando presente ahí, se acerca una mujer que era pues pecadora. Se dice que era prostituta, que era ramera, pero aquella mujer empieza a atender a Jesús, a lavarle los pies, a llorar, a estar ahí con él. Pero este Simón lo primero que dice: si este fuera profeta, sabría qué clase de persona es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía mucho dinero y el otro le debía poco. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos su deuda. Dime, ¿quién es el que ama más? ¿Quién es el que ama más? Seguro es el que le perdonaron más. Señor, bien has contestado, le dice el Señor. Pero voltea a la mujer y le dice: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No enjugaste mi cabeza con aceite, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer con perfume ha ungido mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Mira qué tremendo pasaje nos habla aquí. ¿Qué fue lo que no aprendió Simón el leproso en la enfermedad que tenía y que fue sanado? ¿Qué fue lo que aprendió en ese proceso de la enfermedad? Y eso es lo que queremos mirar. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en este proceso de la cuarentena, de la pandemia? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué nos habla Dios en medio de este proceso? Mira, Simón no aprendió el proceso, no aprendió humildad, no aprendió
agradecimiento, no estaba agradecido, él estaba como checando a Jesús, ¿quién era? No aprendió el amor al prójimo por la que estaba a un lado y no reconoció al que lo había sanado, que era Dios. En el Antiguo Testamento encontramos una parte de un hombre que era general, que él también enfrentó el mismo problema que era la lepra. Este hombre llega con mucho orgullo, altivez, soberbia, que llega con el profeta para que lo limpie, y cuando está ahí no quiere meterse al río como le había dicho el profeta. ¿Quieres ser limpio? Métete 7 veces al río, sumérgete 7 veces y vas a ser limpio. A veces no queremos el proceso. No entendemos el proceso, queremos que nomás haga las cosas Dios y ya, pero cuando él va, él estaba aprendiendo muchas cosas con ese proceso, porque se mete 7 veces al río y sale sanado, pero él aprendió, llegó soberbio y se fue humilde. ¿Por qué? Porque él aprendió que era humildad cada vez que se metía, porque era un general en un río revoltoso, en un río sucio, pero él quería aprender, le enseñó, y cuando salió su piel se había transformado como de niño, y ¿sabes qué? Salió agradecido totalmente, le quería dar bendición a Eliseo, quería darle dinero, quería darle ropa. Él dijo, no quiero nada de eso, vete en paz. Él estaba agradecido de lo que Dios había hecho con él, porque no nomás lo sanó de la lepra, sino lo sanó de su orgullo, de su altivez y de su soberbia. Qué tremendo está este pasaje. ¿Te has preguntado? Escucha, ¿te has preguntado por qué las Escrituras nos dicen que contemos las alegrías cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones en la vida? Nadie quiere contar. Nadie cuenta las malas. Alguien que está triste va a contar puras tristezas, pero no alegrías. Pero Dios nos dice, cuenta las alegrías en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de las cosas difíciles. Y Santiago, la alegría, ahorita leemos Santiago, la alegría es una respuesta poco habitual para las luchas en el sufrimiento. Estás sufriendo, no puedes estar alegre si estás sufriendo, pero Dios nos dice, en medio de eso, cuenta las alegrías. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es difícil estar en prueba y estar contento, pero si la Biblia lo dice, yo lo quiero hacer. Algo bueno tiene Dios en medio de la prueba. Algo bueno Dios tiene en medio de esta pandemia. Estamos aprendiendo cosas importantísimas a través de esta pandemia. La alegría es una respuesta poco habitual, pero tenemos que agarrar esa alegría en medio de la tristeza para cambiar el ambiente de nuestro alrededor, cambiar nosotros mismos, nuestro mismo sistema, empezar a ponerlo alegre. Y me gusta mucho pasajes que hemos leído muchas de las veces. José era el hijo de Jacob y tenía 11 hermanos. Recibe un sueño y le dice en este sueño que él iba a ser grande, que sus hermanos iban a postrar delante de él. Usted sabe la historia, pero por los que no la saben, te digo que se iban a postrar, y vuelve a tener sueño, y él se sentía que Dios le había hablado, creía que Dios le había dicho, pero sabes, en el proceso, en lo que va caminando el tiempo, sus hermanos lo venden como esclavo, y dice, ¿dónde quedó el sueño que yo tenía, las promesas que Dios me había dado? Pero cuando empieza José a caminar en ese propósito de Dios, enfrenta el proceso que lo venden de esclavo y empieza a aprender en ese proceso a tener mayordomía, y después de ahí en ese proceso lo acusan injustamente, lo meten a la cárcel, y empieza a aprender en el proceso y empieza a entender. Tenía mucho coraje, mucho enojo contra sus hermanos, y yo creo que sí lo tenía. No dice la Biblia ahí, pero yo lo creo porque es algo difícil. Y cuando después lo llama al faraón y lo ponen de segundo de faraón, no había nadie más grande.
Cuando lo pone ahí, él se da cuenta que era un proceso de parte de Dios. Y cuando mira por primera vez a sus hermanos en Génesis 50:20, me gusta lo que dice aquí. Dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Mira qué tremendo quizás que si esta pandemia, que si le hizo el gobierno mundial, que si es una prueba, que si es una luz, yo no sé, pero en medio de esta pandemia Dios trae cosas buenas. Como dijo José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y en esta pandemia la iglesia no va a volver igual. La iglesia es transformada, la iglesia es cambiada, la iglesia está buscando la dirección de Dios. La iglesia se hinca a orar, la iglesia está ayunando, la iglesia está buscando, porque vamos a sacar cosas grandes. Si el diablo quiso hacer un mal, le salió contraproducente. Si quiso cerrar, no nomás las iglesias, sino muchas cosas más, pero si quiso cerrar la iglesia, se abrió una iglesia en cada casa. Nos ha ido bien a cada uno de nosotros. Pero checa Romanos capítulo 4 verso 17, dice: Dios da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios da vida a los muertos y crea cosas de la nada. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero yo pasé por esto, te va a ayudar para bien. No lo entiendes ahorita, pero lo entenderás mañana. No entiendes ahorita por qué están pasando las cosas, pero lo vas a entender mañana. Esto es importante. Las pruebas pueden ser un entrenamiento para las bendiciones, al permitirnos que las cosas se den a la manera de Dios. Escucha, las pruebas pueden ser un entrenamiento para las bendiciones si permitimos que las cosas se den a la manera de Dios. Hoy quiero hablarte de 3 puntos bien importantes que se me hicieron para mí muy importantes. Muy importantes. Punto número 1, la bendición de la fe sobre el miedo. Que aprendemos que nuestra fe tiene que estar por encima del miedo. El miedo se avecina en una pandemia mundial. Este virus nos ha obligado a enfrentar la incertidumbre a cada paso, porque no sabemos para dónde va, no sabemos a quién le toca, a quién le pega, no sabemos. Todos conocemos y amamos a las personas que son vulnerables al coronavirus, y eso da miedo. De veras, ¿sabes qué? No te sientas mal porque te pueden decir: uy, ¿dónde está tu fe? Grandes hombres de Dios en la Biblia nos dicen que tuvieron miedo. Grandes hombres de Dios. Si eres una persona de edad avanzada o tienes una condición de salud vulnerable, esta enfermedad puede inducir ansiedad e incluso pánico, como los que tienen diabetes, como los que tienen presión alta, como los que tienen sus defensas bajas, como los que son ya ancianos, que inmediatamente le dices: hey, ¿sabes qué? Si eres grande ni siquiera salgas a la calle. Y sabes que eso, las personas adultas, las mayores, vuelven a ser como niños, les da miedo, ya no quieren estar ahí. Si yo como adulto me da miedo ciertas cosas, y dice: ay, pastor, pero usted es el pastor. Soy humano y también siento miedo. Y sabes, la semana pasada recibí varias llamadas de personas que habían sido contagiadas con el virus, varios mensajes de texto que me hablaban: murió el pastor fulano, el pastor sutano, 10 pastores enseguida que cayeron. Y dije yo: padre, la esposa del pastor, los hijos se contagiaron. Inmediatamente mi corazón empezó a vibrar. ¿Por qué? Porque sí sentí miedo. Dije: Señor, ¿por qué es esto? Empecé a sentir ese miedo, a sentir esas cosas en mi vida. Me entró incertidumbre de no saber
qué es lo que va a pasar el día de mañana, pero de ahí es donde yo me aferré a las promesas de Dios en su palabra, y ahí empecé a agarrar la palabra. En la Biblia nos dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y eso me fortalecía. Señor, tu palabra lo dice. Pero después me voy al Salmo 34:4 y dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y eso es, te aferras a la palabra, y Dios siempre tiene un propósito en cada cosa. En una prueba Dios tiene un propósito, porque quiere sacar lo mejor de ti, lo mejor, lo que está dentro de ti que no lo has sacado. Y esa es la fe que puedes tener, que vence cualquier miedo, que vence cualquier temor, y que Dios está ahí contigo. Y de veras que tenemos que tomar una decisión en cada crisis. Tenemos que tomar una decisión en cada circunstancia difícil. Podemos elegir el miedo o podemos elegir la fe. Tú decides qué quieres elegir. ¿Quieres tener miedo? Eliges el miedo. Pero ¿quieres tener fe? La fe va a pasar por encima del miedo. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esto me llenaba tanto que me sentía muy fortaleciente, porque decía: ellos ya cumplieron su propósito, ellos ya pelearon la buena batalla de la fe, y ellos ya están descansando donde no hay más dolor ni más sufrimiento. Esos pastores que murieron, porque yo le decía: ¿por qué siervos de Dios? ¿Por qué pastores? Para infundir más miedo, porque somos los que tenemos que enfrentar con muchas personas que tienen necesidad. Te quiero decir algo: presenta cada temor que enfrentas con respecto a esta crisis. Preséntaselo a Dios. Ponte de rodillas, nombra tus miedos uno por uno y dile: Padre, te entrego este miedo que tengo. Ay, no sé si no es de esta crisis, de cualquier miedo que tú tengas. Ponte de rodillas y dile, menciona tus miedos. Dile: Padre, tengo miedo de esto y te lo vengo a entregar, porque yo sé que tu fe, que la fe que me has dado sobrepasa todo entendimiento. Ese es el punto 1. Quiero que pasemos al punto 2, porque recordemos que tenemos aquí el tiempo medido. Y el punto número 2 es: no está en tus manos el control. No está en tus manos el control. Cuando la vida transcurre sin problemas, tenemos la tendencia de pensar que somos dueños de nuestro propio destino, pero estamos equivocados. Dios es el que tiene el control de nuestro destino. El caos de una pandemia nos quita el velo de los ojos. Decimos: ah, caray, ¿qué está pasando? Creía que yo todo lo podía con lo que tengo de dinero, con lo que soy, con las influencias, pero no, ya no era yo. Este caos de la pandemia nos abrió los ojos. Restauranteros cerrados, bares, escuelas, iglesias, solo están abiertos los hospitales. Entonces esto empieza a cambiar. Entonces el caos de la pandemia nos quita el velo de los ojos. No tenemos el control, ni siquiera poquitito así, de nada. Hasta que te das cuenta de quién es Dios. Él está en control de tu salud. Él está en control de tus finanzas. No te ha faltado nada. Él está en control de tu vida. Él está en control de tu mundo. Y miramos todo esto porque miramos la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, quien sufrió encarcelamientos. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue, pues lógico la palabra, apóstol, un siervo de Jesucristo que predicaba la palabra, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre de Dios, pero él pasó por muchos sufrimientos. El apóstol Pablo, quien sufrió encarcelamiento, le pegaron unas palizas pero duro, lo encarcelaron, lo mordieron serpientes, naufragó, lo acusaron injustamente, pero el apóstol Pablo escribe y nos da seguridad en Dios con lo que él escribe. Yo pasé todo eso, dice, pero mira, 2 Corintios 1:10 dice: el cual nos libró. ¿En qué tiempo? En tiempo pasado. Él nos libró. ¿Cuántas veces te ha librado Dios de problemas y de circunstancias difíciles y de miedo?
¿Cuántas? Pero aquí dice, el cual nos libró tiempo pasado y nos libra tiempo presente, y quien esperamos que aún nos librará de tan gran mal. Pero cheque, nos libra en tiempo futuro. O sea, Dios nos libra ahorita, Dios nos libró antes, nos libró ahorita y nos librará en el futuro. Nuestra confianza es puesta en Dios porque Él es el que nos liberta. Pablo decía, esta es la confianza, esta es la confianza. Y eso me llenaba de paz, de gozo. Decía, eso lo tengo que compartir con mi familia de Iglesia Ríos, con mi familia, de aquellos que nos están escuchando, de que Dios nos libró, nos libra y nos librará. Esa es la confianza. Punto número 3. Vamos avanzando. La bendición del poder y la paz de Dios. Escucha, tan importante, la bendición del poder y la paz de Dios. Todos amamos la historia de Jesús. Hablando de la paz a las aguas, las tormentas. Marcos capítulo 4 nos habla y nos dice cómo estuvo eso. Todos amamos. Y Jesús iba caminando por el agua y los vientos golpeaban. Y Pedro se bajó y caminó. Y Jesús lo miró que Pedro caminó por el agua y lo asió porque el viento era contrario y tuvo miedo. Pero miramos cosas bonitas. Miramos también cuando aquella tormenta furiosa, que las olas rompían, que el agua pasaba por arriba de la barca y los discípulos tenían miedo y Jesús dormía abajo de la barca. Ahí estaba abajo durmiendo y van y lo despiertan porque tenían miedo y le dice, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Jesús dijo, hombres de poca fe. Traían ahí al hacedor del mundo, traían ahí al que creó el cielo y la tierra, aquel que había calmado la tempestad. Se levanta, solamente le dice, mar, apaciéntate, y viento, cálmate. Y la gente miró ahí el poder de Dios. Todos queremos experimentar la paz de Dios, pero no podemos experimentar su paz hasta que comprendemos su poder. Los discípulos no podían experimentar la paz de Dios, pero cuando miraron su poder, dijeron ellos, ¿quién es este hombre que aún los vientos le obedecen, que aún el mar le obedece? Le dice, cálmate, silénciate, y le obedece. Entonces ellos experimentaron la paz porque sabían que el que estaba con ellos era el autor de la vida, que todo estaba bajo sus pies. Qué importante mensaje. Todos queremos experimentar esa paz, pero necesitamos conocer primero el poder de Dios para poder experimentar la paz en este tiempo. Mi Dios es más grande que la pandemia. Mi Dios es más grande que cualquier circunstancia. No podemos comprender su poder sin una tormenta. Hoy en esta tormenta de la pandemia estamos conociendo el poder de Dios. Hoy estamos conociendo el poder de Dios. Habita en el caos porque ahí es donde lo vemos más claramente. En el problema es donde vemos el poder de Dios que se manifiesta. Su poder es más evidente cuando reconocemos lo impotentes que somos nosotros, lo vulnerables que somos. Cuando nos damos cuenta de que sin Él nos ahogamos. Sin Dios nos ahogamos. Yo no tuviera a Dios, no sé qué haría. Pero con Dios soy más que vencedor. Una pandemia global que ha detenido a la civilización en el lugar es el lugar perfecto para que Dios muestre su poder y su amor con todo el mundo. Ahí es. Tú no puedes conocer a un Dios sanador si tú no estás enfermo. Tú no puedes conocer un Dios protector si tú no estás en un problema. Tú no puedes conocer el poder de Dios si no estás en una tormenta, en una pandemia. Conclusión, vamos a ir aterrizando, vamos a ir bajando el mensaje. Terminamos con esto y al comenzar yo te hablé
de Simón el leproso. No aprendió Simón el leproso que aún pasando por un proceso difícil, recibiendo la sanidad de Jesús, no aprendió cuál fue el propósito de su proceso. Y a veces mucha gente no está aprendiendo cuál es el propósito de esta pandemia. No estamos aprendiendo cuál es la dirección que Dios nos lleva para hacer adelante, porque cosas buenas sacamos de esta pandemia, créelo. La iglesia ya no va a ser igual, volverá diferente, buscando a Dios. La gente necesita congregarse, tener comunión los unos con los otros. Ya no va a ser igual. Este proceso va a hacer que la gente ya no sea indiferente, que amemos al prójimo. No importa que no sean de tu religión, tu prójimo es tu prójimo y Dios nos lo manda. Jesús, más que su sanidad de este leproso, más que la sanidad a este leproso, Él quería que entendiera la importancia de la salvación, la importancia de la humildad, la importancia del agradecimiento y el amor al prójimo. Eso no era tanto la enfermedad, sino que Dios quería manifestar su poder, hacer un cambio radical en la persona. Hoy con esta pandemia hay un cambio radical en mi vida y creo que en la tuya también, y demostramos que tenemos la confianza en Dios. Amigo que me escuchas, hermana, hermano que me estás escuchando, ¿crees que Dios quiera enseñarte en este proceso algo a tu vida? ¿Has aprendido el proceso que Dios te dio? ¿Cuál sería el aprendizaje? Escucha, ¿cuál sería el aprendizaje que has tenido en este tiempo? Al convivir con tu familia, al estar ahí relacionándote más de cerca con tu familia, al experimentar que Dios suple tus necesidades cuando no estás en el trabajo. ¿O cuál área crees que deberías entregarle a Dios para que Él obre en tu vida? Porque algo estamos aprendiendo, Quizás tu carácter, el carácter de Simón leproso no cambió, sigue siendo el mismo. No aprendió nada de la prueba, no aprendió nada. Tus finanzas. ¿Sabes? He mirado en el Facebook comentarios en el cual dicen: Dios hasta mi casa me trajo despensa, me trajo comida. Dios está al pendiente, me suplió para pagar la luz, me suplió para pagar el agua. ¿Cuál es el área que está trabajando? ¿Tu autoestima? Escucha, ¿cuántas veces te has sentido menos? Pero hoy te das cuenta que eres importante para Dios y para el mundo. ¿Qué? ¿En tu tiempo? Es que no hay tiempo. Cuando ahorita Dios te dijo: tienes 40 días, 50 días para poder buscarme, para poder hacerte un autoanálisis de tu propia vida. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cambió tu corazón? ¿Cambió tu corazón? Si estaba duro, se tuvo que haber ablandado, porque no somos nada sin Dios. Dios tiene el control de todo. ¿Cambió tu vida? ¿Ha cambiado tu vida? Eso es lo que yo quiero que entendamos, iglesia. Eso es lo que quiero que entendamos. Si tú es la primera vez que te conectas y nos miras, si tú eres la persona que por primera vez te conectas, o que primera vez escuchas un mensaje en una iglesia cristiana, hoy te digo: entrega tus miedos a Dios. Entrega tu miedo, entrega tus necesidades, pero sobre todo entrega tu corazón a Dios para que tenga la salvación de tu alma. ¿Quieres repetir esta oración conmigo y decirle: Padre, esta es mi incertidumbre, este es mi miedo, este es mi temor, pero hoy yo vengo a entregártelo a ti? Tú tienes el control de mi vida. Hoy yo te entrego mi corazón. Hoy yo te entrego mis miedos. Y hoy quiero que dirijas mi vida. No temeré más, porque tú estás conmigo. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida,
y que me dé la salvación que necesito. Padre, porque si vivimos para ti vivimos, y morimos para ti morimos. Y yo sé, Señor amado, que tu salvación, tu muerte en la cruz del Calvario me dio perdón de pecados, y hoy te recibo como Señor y Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis miedos, te entrego mis temores, y hoy te digo, tú eres mi Señor, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Es de grande bendición, iglesia. Anhelo el día que nos podamos dar un abrazo, congregarnos juntos, alabar con todo el corazón, con todo lo que nuestro ser, y poder decir gloria a Dios, porque esto es lo que hemos aprendido, a ser más sensibles a las necesidades ajenas. Hemos aprendido a depender más de Dios. Hemos aprendido a que nuestra fe esté por encima de nuestros miedos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Les amo, les extraño. Dios los guarde.